Gracias, buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí, compartir desde luego con esta mesa con tan distinguidos ponentes. En el caso de una servidora, bueno, les hablaré de lo que es el juicio como tal de extinción de dominio. Es un juicio un tanto complejo en la cuestión de operatividad, tomando en cuenta que se rige por reglas civiles y también ocupamos reglas de juicio oral al momento de llevar a cabo lo que es el proceso. Entonces, lo voy a hacer de una manera, espero, concreta para que sea entendible, porque sí es un poquito complejo. El juicio de extinción de dominio cuenta con dos grandes etapas, que es precisamente una audiencia inicial, una audiencia principal y finalmente una sentencia. La sentencia puede ser dictada dentro de lo que es la audiencia principal. La audiencia inicial se encuentra dividida en 6 fases. La primera de ellas es la depuración procesal. En esta fase, precisamente, el juez de extinción de dominio lo que va a hacer es resolver sobre aquellas excepciones dilatorias que existan para poder avanzar dentro del proceso. Enseguida tenemos una fijación de la litis, es decir, se va a sujetar a la acción del Ministerio Público y la excepción opuesta por el demandado. Asimismo, tenemos como siguiente fase lo que son los acuerdos probatorios. En los acuerdos probatorios, dentro de la operatividad, es un poquito complicado llegar a estos, toda vez que desde luego implica el desistimiento del medio probatorio a efecto de poder, desde luego, cumplir con la finalidad de ellos. ¿Y esto por qué lo digo que es un poquito difícil? Porque muchas veces la parte demandada pretende hacer un acuerdo probatorio sobre cuestiones esenciales de la acción de extinción de dominio. Es obvio que nosotros como operadores no podemos desistirnos de un medio probatorio que nos va a servir para acreditar la procedencia de la acción de extinción. Como siguiente fase tenemos la admisión o inadmisión de los medios de prueba. En esto el juez precisamente va a admitir o va a desechar aquellos medios probatorios que no cumplen con los requisitos establecidos precisamente en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Asimismo, va a ordenar precisamente la preparación de dichos medios probatorios. Es decir, ¿en qué consiste esto? Que si yo tengo por ejemplo, una proyección de un audio, de un video, de cualquier otro medio permitido por lo que es la ciencia y la tecnología, me va a prevenir a efecto de que le lleve el elemento necesario para su reproducción. En caso de no hacerlo, se me apercibe para tenerme por desistido el medio probatorio. Posteriormente tenemos la etapa de revisión de medidas cautelares. Estas medidas cautelares son solicitadas, desde luego, desde el momento del ejercicio de la acción de extinción de dominio. Deben estar contenidas ya en el escrito de demanda. Desde luego son admitidas o se pronuncian al respecto en el auto admisorio. Pero en esta etapa inicial también tenemos la posibilidad de poder hacer una revisión de medidas cautelares para poder concretarlas si no se ha dado el caso. Asimismo, tenemos el señalamiento de la audiencia principal. Dentro de la audiencia principal, pues es básicamente el desahogo de los medios probatorios. Es en una sola audiencia, dada los principios precisamente de continuidad, y desde luego estas audiencias son orales y también sujetas al principio de contradicción, todos estos principios desde luego contenidos en la ley nacional. Una vez que terminamos con el desahogo de estos medios probatorios, las partes presentan sus alegatos.
en los cuales desde luego van a hacer notar al órgano jurisdiccional cuáles son los medios por los cuales consideran que se acreditó precisamente la procedencia de la acción de extinción de dominio y que desde luego correspondieron como carga procesal al Ministerio Público. Esta carga procesal se encuentra contenida precisamente en el artículo 9 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que son los siguientes: es acreditar la existencia de un hecho ilícito de los contemplados en el catálogo de la Ley Nacional para la procedencia de dicha acción. Asimismo, se va a demostrar el origen o destino ilícito de ese bien. Se va a demostrar el nexo causal y, en su caso, el conocimiento que tuvo precisamente el titular del derecho real, o bien, si este inmueble o este bien es utilizado por un tercero, el conocimiento desde luego del titular del derecho. Finalmente tenemos lo que es la sentencia. La sentencia puede ser dictada dentro de esta audiencia principal. Esto va a depender desde luego del tiempo que dure la audiencia principal. Si ya fue todo el día en desahogo de pruebas, pues el juez lo que va a hacer es dar una nueva fecha en continuación precisamente a esta audiencia principal, y posterior a ello va a dictar una sentencia de carácter oral y posteriormente saldrá la versión escrita. En el desahogo de pruebas tenemos entre otras la declaración de parte. La declaración de parte únicamente corresponde a la parte demandada. El Ministerio Público, como parte actora, no puede ser sujeta a una declaración de parte. Esto está prohibido desde luego por la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio. En la documental tenemos dos documentales, que es la documental pública y la documental privada. En su desahogo va a ser, su incorporación a juicio va a ser mediante lectura. Esta lectura no tiene que ser engorrosa, fastidiosa, sino tiene que ser muy precisa, de tal manera que el juzgador pueda advertir cuál es la finalidad del documento a incorporar a juicio y lo que pretendemos demostrar. En la pericial, pues tenemos entre otras la topografía, que es una prueba muy importante dentro de lo que es la acción de extinción de dominio, porque desde luego con base a ella vamos a dar precisamente identidad al predio que pretendemos extinguir, tratándose obviamente de inmuebles o bienes ejidales que desde luego están permitidos por la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Únicamente aquí hago hincapié en que si estoy ejercitando la acción de extinción de dominio de un bien ejidal, mi prestación va a cambiar, porque aquí no voy a reclamar o no voy a demandar la propiedad ni la posesión, o no voy a reclamar la pérdida del derecho de posesión ni propiedad, sino voy a reclamar la pérdida del derecho de uso, goce y disfrute del bien ejidal. Son cuestiones totalmente diferentes. Continuando precisamente con el desahogo de los medios probatorios, tenemos también lo que es el reconocimiento o la inspección judicial. Esta inspección judicial puede ser sobre objetos o lugares. Desde luego tenemos que dar desde su ofrecimiento los elementos necesarios al juzgador para su desahogo. Dentro de la testimonial, la prueba testimonial está sujeta al interrogatorio y al contrainterrogatorio. Esta prueba tiene mezcladas reglas de procesal civil y reglas que son del juicio oral, porque obviamente se lleva a cabo de manera oral su desahogo, más sin en cambio lo que es precisamente el interrogatorio se formula verbal, pero pasa por una calificación de lo que es el órgano jurisdiccional. Entonces aquí, como podemos advertir, se siguen cumpliendo con ciertas reglas del procesal civil, que no es netamente ya el
el juicio oral en sí, porque si fuera así no hay una calificación previa, sino la formulación será directa y únicamente la parte que considere pues puede en determinado momento objetar. Respecto a las fotografías o demás elementos aportados por la ciencia, como ya lo referí, pues bueno, tenemos videos, tenemos fotografías, que a veces son importantes hacerle notar al órgano jurisdiccional y sobre todo en la existencia del hecho ilícito y en el uso del bien, porque a partir de ahí va a poder advertir todos estos elementos y máxime si tenemos con los elementos que fueron descritos por la víctima del delito en su caso, o bien aquellos indicios que fueron encontrados y que desde luego apoyan la destinación ilícita del inmueble. Pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el juicio de extinción de dominio. Como lo referí, es muy complejo dentro de la operatividad porque muchos penalistas quieren llevarlo únicamente en el ámbito penal y los civilistas no quieren cumplir con las reglas precisamente del juicio oral. Entonces se ciñen más a las formalidades y a los formulismos que se contienen dentro del derecho procesal civil, mas sin embargo la Ley Nacional de Extinción de Dominio desde luego en el procedimiento establece la suplencia del juicio de extinción de dominio, pero el juicio de extinción de dominio tiene muchas reglas. En el caso del desahogo de los medios probatorios, precisamente reglas de juicio oral. Entonces ahí es precisamente donde como operadores tenemos a veces el conflicto porque, vuelvo a repetir, pues los jueces civiles, que son los que normalmente conocen del juicio de extinción de dominio, aunque tienen una especialización en la materia, pues siempre están acostumbrados precisamente a lo que son las reglas del procesal civil o del civil. Y si bien es cierto hay una suplencia, lo vuelvo a repetir, si hay una suplencia a la ley, pero si no necesito la suplencia, me voy sobre lo que me señala o me está obligando precisamente la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y es ahí precisamente donde se genera pues mucho debate al momento de operar. Y únicamente como referencia, como ya lo hacía precisamente, ya lo ha comentado el doctor Ricardo, en efecto, lo que es la extinción de dominio procede en dos aspectos, por origen y por destinación ilícita del inmueble. En el caso de la destinación, pues normalmente el propietario no va a usar el bien, sino lo va a usar un tercero. Lo más fácil es que el propietario use el bien y en esta manera no necesitamos desde luego tanta carga procesal para poder acreditar la procedencia. Pero cuando el inmueble es usado por un tercero, tenemos que probar muchos aspectos como son precisamente el conocimiento, la mala fe del propietario o poseedor o su equivalente o todo aquel que ostente un derecho real, porque si no, de lo contrario no acreditamos la procedencia de la acción de extinción de dominio. Ahora, si bien es cierto tenemos una carga procesal, también lo es que ya al momento de ejercitar esta acción se actualiza lo que es la carga dinámica de la prueba. Es decir, yo Ministerio Público te establezco o te ofrezco todos aquellos medios de prueba en base a los cuales estoy ejercitando la acción de extinción de dominio. Ahora tú demandado tienes que controvertir porque ya te di los elementos necesarios para que tú me los controviertas. De lo contrario, pues no acreditarías tus excepciones y defensas. La sola negativa no es suficiente para poder controvertir la acción de extinción de dominio. Entonces este es un tema muy bonito ya en práctica, porque muchos dicen o tienen la idea de que el Ministerio Público le corresponde toda la carga probatoria y si él no prueba, no hay procedencia de la acción de extinción de dominio. En efecto, existe una carga probatoria, pero cuando se cumple esa carga probatoria y yo le doy esos medios de prueba con los cuales estoy ejercitando la acción y la contraparte no controvierte, en automático se declara la procedencia de la acción de extinción de dominio.
Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el proceso de extinción de dominio. Muchas gracias.